Definiciones, propiedades y construcción de triángulos. Definiciones y tipos de triángulos. En esta primera lección del capítulo 3 del curso de Geometría Plana son presentadas varias definiciones y varios tipos de triángulos. En esta primera diapositiva de esta primera clase del capítulo 3 de este curso de Geometría Plana se presenta en la figura 3.1 un triángulo formado por tres segmentos de rectas que conectan tres puntos no colineales. Los tres puntos no colineales son llamados los vértices del triángulo. Los segmentos de rectas AB, BC y AC se llaman los lados del triángulo. Los ángulos ACB, ABC y PAC son los ángulos correspondientes a los vértices C, B y A del triángulo. Por lo tanto, el triángulo tiene tres lados correspondientes a los tres segmentos de rectas, tres vértices que corresponden a tres puntos no colineales y tres ángulos correspondientes a cada uno de los vértices. En esta segunda diapositiva de esta primera clase del capítulo 3 es definido el concepto de perímetro de un triángulo. El perímetro de un triángulo es la suma de las dimensiones de los tres lados compuestos por los segmentos de rectas AB, BC y AC. La segunda parte de la diapositiva define el triángulo equilátero. La figura 3.2 muestra un triángulo equilátero. Este tipo de triángulo tiene tres lados con las mismas dimensiones, es decir, los tres lados son congruentes. Por consiguiente, los tres ángulos interiores también son iguales. Esta diapositiva muestra la construcción de un triángulo equilátero. Para llevar a cabo la construcción de un triángulo equilátero, es inicialmente trazada una línea recta con la dimensión del lado AB. Continuando la construcción con centro en el punto A y radio AB, se traza un círculo. El mismo procedimiento se repite para el punto B. Con centro en el punto B y radio BA se dibuja una circunferencia. El punto donde se cruzan las dos circunferencias es equidistante de los puntos A y B y satisface la condición de que los tres lados tienen las mismas dimensiones. Así, el punto en que las circunferencias se cruzan es el punto C, que es el tercer vértice. El triángulo equilátero se compone de los segmentos de rectas AB, BC, AC. En la segunda mitad de la diapositiva se muestra la definición de triángulo isósceles. La figura 3.4 muestra un triángulo del tipo isósceles. Un triángulo se dice que es isósceles cuando tiene dos lados y dos ángulos iguales. Los lados compuestos por los segmentos de recta BC y AC son iguales, y los ángulos que estos mismos segmentos de recta forman con el segmento de recta AB, que es la base del triángulo isósceles, también son iguales. Por lo tanto, los ángulos CAB y CBA son iguales. En esta diapositiva se muestra la definición de triángulo escaleno. La figura 3.5 muestra un triángulo tipo escaleno. Un triángulo se dice que es el tipo escaleno cuando los tres lados tienen diferentes dimensiones. En consecuencia, los tres ángulos interiores tampoco tienen valores iguales. La segunda mitad de esta diapositiva muestra las definiciones de los triángulos cuando se refieren a los ángulos de los mismos. Así, un triángulo equilátero tiene tres ángulos iguales en el llamado triángulo equiángulo. Si un triángulo se hace solo usando ángulos agudos, que son ángulos más pequeños de 90 grados, el triángulo se llama acutángulo. La figura 3.6 muestra un triángulo acutángulo. Si un triángulo tiene un ángulo obtuso, el triángulo es llamado de triángulo obtusángulo. La figura 3.7 muestra un triángulo obtusángulo. En esta última diapositiva de esta primera clase
del capítulo 3 es presentada la definición de triángulo rectángulo. Un triángulo se dice que es del tipo rectángulo cuando el triángulo tiene un ángulo recto, que es un ángulo con valor de 90 grados. La figura 3.8 muestra un triángulo rectángulo en que el ángulo del vértice B es de 90 grados, o sea, un ángulo recto. En el caso de los lados del triángulo que forman el ángulo recto, es decir, los lados AB y BC, se llaman catetos, y el lado opuesto al ángulo recto, el lado AC, se llama la hipotenusa. En la segunda mitad de esta diapositiva se presenta el concepto de triángulos semejantes. Dos triángulos son semejantes si tienen los tres ángulos interiores con los mismos valores y en las mismas posiciones, y las dimensiones de sus lados son diferentes. La figura 3.9 muestra dos triángulos semejantes, el triángulo BDE y el triángulo BAC. El ángulo en el vértice B es común a los dos triángulos, aunque esto no es necesario. La división de la dimensión del lado BC por la dimensión del lado BE produce un valor constante, que es igual a la división de la dimensión del lado AB por la dimensión del lado BD, que es igual a la división de la dimensión del lado AC por la dimensión del lado DE.